Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Que si bien no es nuevo, pero por igual no deja de ser preocupante. Y en ese sentido, llamar a preocupación a las autoridades, en este caso de educación, de cultura y el propio Congreso Nacional. Hago referencia a un estudio que hace espacio de unos 4 meses se hiciera desde la oficina del Defensor del Pueblo, el amigo Pablo Ulloa, dispuso, se preocupó y se llevó a cabo un estudio cuyos resultados realmente son alarmantes. Tiene que ver con el alto nivel de ciudadanos dominicanos, señores, que desconocen sus derechos constitucionales. Estamos hablando que, conforme revela ese estudio realizado con una muestra de 800 personas, se ha llegado a la conclusión de que, Odalis, oye esto, un 60% de la población dominicana desconoce los derechos que se le atribuye al ciudadano, incluso los derechos básicos elementales que la Constitución Dominicana, con la que se favorece a cada ciudadano, son desconocidos por un 60% de la población. Óyeme, esto es grave. Yo creo que un tema de esa naturaleza debe mover a preocupación al Ministerio de Educación, al Congreso Nacional y hasta el Ministerio de Cultura. Sí. Porque en un país donde solo alrededor del 42 o el 45% a lo sumo sean los que de alguna manera y en cierto grado y no a profundidad tengan manejo, que conozcan sobre la interioridad de la Constitución y algo tan neurálgico como son los derechos fundamentales. Óyeme, debe iniciarse una jornada de concienciación de la ciudadanía. No puede dejarse un pueblo en una situación como esa, porque envía un mal mensaje hacia nuestros países vecinos, hacia América, bueno, hacia el mundo. Un país desconocedor de sus derechos, de garantías, de sus derechos fundamentales, le está diciendo a la humanidad que por más que se quiera hablar de desarrollo, de avance, no, estamos anclados en el pasado de la historia dominicana. Sirvió de poco entonces los grandes esfuerzos de nuestros prohombres. Sirvió de nada o de casi nada las grandes labores, tareas agotadas por Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella y demás
figuras que jugaron un papel estelar para que hoy, por lo menos, nos hayamos colocado en el nivel de república. Que un 60% de nuestra población ignore sus derechos constitucionales es un dato que no debiera pasar desapercibido por nuestras instituciones y por el propio gobierno, que es el órgano principal que habría de velar por la toma de conciencia, la debida formación de su ciudadanía. Entonces yo creo que hay que trabajar desde esta tribuna, doctor, y demás compañeros. Hay que trabajar, a pesar de que la Constitución Dominicana prevé que el sistema educativo tiene que enseñar derechos fundamentales. Nosotros hemos tenido un tranque. Los derechos fundamentales deben enseñarse de manera transversal. Y muchos abogados hicieron habilitación docente y alguien en el ministerio le ha cerrado alguien en el ministerio hace unas gestiones, no ve este ministro, no ve este gobierno, pero eso se abrió, que los abogados hicieran habilitación docente, y alguien dijo que no debían, que no iban a calificar para ser docentes, aunque han permitido la docencia desde otros puntos de vista, y que iban a ser gentes vinculadas al propio sistema, pero no abogados. El punto es que nosotros también tenemos un problema con la Constitución. La Constitución Dominicana ha incorporado demasiados derechos fundamentales, demasiados derechos. Entonces, cuando tú dices hoy derechos fundamentales, tú no estás diciendo tampoco, Pablo, una cuestión que sea fácil ni para los juristas entender. Sí, pero Vidal, cuando un derecho es fundamental. Sí, Vidal, pero lo que pasa es que aunque la Constitución no los tenga ahí, aunque no lo esté, es correcto lo que tú dices, se ha incorporado demasiado, pero hay derechos que todavía no están incorporados y son derechos. Correcto. Porque hay que aunque no estén en la Constitución siguen siendo, porque no son limitativos. Sí, no son limitativos, pero el punto es que tú vienes ahora y le preguntas a un abogado cuál es la diferencia entre un derecho fundamental y un derecho que no es fundamental. Sí, tú le preguntas eso. Tú haces una encuesta y el 90% de los abogados posiblemente no sepa la diferencia que hay entre un derecho fundamental y uno que no lo es. Primero, porque no en todas partes se tiene la misma tradición de derechos fundamentales. Por ejemplo, en España hay derechos constitucionales y hay derechos fundamentales. Lo que quiere decir que no todo el derecho que te figura en la Constitución en España tiene la categoría de derecho fundamental. República Dominicana no distingue. Todo derecho que figura en la Constitución es un derecho fundamental. Pero, al propio tiempo, el derecho fundamental tiene un régimen de garantías. Ese derecho fundamental tú puedes propugnar su defensa por amparo, puedes propugnar su defensa por habeas lata si es un derecho de comunicación para rectificación, puedes hacerlo por habeas corpus si es un derecho a la libertad física. El derecho fundamental no se puede modificar si no es por una ley orgánica, pero hay mucha gente que todavía no sabe la diferencia entre una ley orgánica y una ley ordinaria, nada más para ponerte algunos ejemplos. O sea que lo que Pablo plantea ahí, de que ese nivel de información, la mayor parte de la gente que no tiene instrucción ni en derecho, y mucho menos en derechos fundamentales, que no la conozca, no es tampoco tan sorprendente. La gente te dirá a ti un derecho fundamental, una categoría que se acuñó en la Constitución del 2010, porque antes de que se hablaba en República Dominicana se hablaba de derechos civiles y derechos políticos. No se hablaba de derechos fundamentales. Y todavía la gente no llega a entender las diferencias. Luego se hablaba de derechos individuales. Entonces sí, hay una carta de derechos fundamentales muy amplia que hay que enseñarla. Y si tenemos, Pablo, un 40 que ya conoce, estamos avanzando. Estamos avanzando porque no es tampoco poca cosa, pero
hay que hacer que la información llegue más, que llegue más lejos.